bienvenidos de nuevo a este canal. Ya estamos a 1 de septiembre, bueno, en vuestro caso va a ser día 5, pero ya nos entendemos. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que creo que puede ser interesante para muchas personas que les guste la astronomía, no sepan muy bien por dónde tirar. Voy a hablar de cuáles son mis intereses exactamente en investigación en astronomía, digamos la vertiente que más me gusta a mí, y os voy a contar un poco cómo llegué a ella y cómo lo decidí, porque hay muchísima gente que, claro, ven la astronomía y dicen, es que me gusta todo. También os voy a decir una cosa, a mí realmente no hay ninguna rama de la astronomía que me desagrade totalmente, pero bueno, os voy a contar un poco cómo escogí lo que estoy haciendo y espero que os interese. Así pues, empezamos. Bien, antes de nada decir que la astronomía es un campo cada vez más amplio y sobre todo cada vez más multidisciplinar. Ahora mismo no solo hay astrónomos que sean físicos, matemáticos, sino que un químico, un biólogo, muchísimos ámbitos del mundo de la ciencia y de la ingeniería participan dentro del mundo de la astronomía y de la astrofísica. Por eso definir límites o campos cada vez es algo más complicado. Pero bueno, voy a tratar un poco de definir un poco el tipo de ciencia que se puede hacer en diferentes escalas. Por ejemplo, uno empieza por la escala, digamos, más pequeña, en la que se podría hablar de astrofísica planetaria, en la que nos vamos a referir básicamente al estudio y análisis de planetas, no solo necesariamente el nuestro, sino todos los que nos rodean, e incluso planetas que no están dentro de lo que sería nuestro sistema solar. Sí, hoy en día hay un campo muy popular en astrofísica que es el estudio de exoplanetas, y no deja de ser un campo de estudio muy interesante, reducido en este aspecto a la escala de estudio de ese planeta y la estrella a que la orbita. Aunque, ojo, no todos los exoplanetas orbitan a estrellas, es algo muy interesante. Pero bueno, eso sería la pequeña escala. A partir de ahí, estos planetas normalmente suelen tener una estrella. Podríamos hablar un poco de física estelar, cómo evolucionan las estrellas, sus procesos de formación y sus fases evolutivas según su masa, su temperatura y en general sus propiedades físicas. Sabemos pues que existen diferentes procesos evolutivos según sus masas y no solo estudiamos esto en nuestra estrella, en el Sol, sino en un gran campo de estrellas. Entonces, más allá de esto, pues uno puede estudiar las galaxias en conjunto, lo que vendría a ser la astrofísica galáctica, en la que se intenta entender cómo funcionan este conjunto pues, de miembros de la galaxia como tal y intentamos explicar sus comportamientos, sus poblaciones y en general pues un poco cómo funciona. Todo esto, ya digo, es un campo muy amplio que tiene pues muchísimas vertientes. Lo estoy tratando a nivel de escala, es decir, de lo más pequeño a lo más grande. Y entonces, más allá de ello, está lo que se llama la astronomía extragaláctica, en la que no nos limitamos al estudio de una galaxia o lo que está dentro de esa galaxia, sino que se estudian las galaxias como un conjunto y las interacciones que tienen entre ellas. Por ejemplo, pues diferentes tipos de galaxias, cómo colisionan las galaxias, cómo evolucionan, si tienen, por ejemplo, agujeros negros en su centro y son activas. Todo este campo sería el mundo de la astronomía extragaláctica. Y es el campo en el que estoy yo ahora mismo. Y me vais a preguntar, ¿por qué astronomía extragaláctica y no astronomía, pues, estelar o de algún otro tipo? Bien, para empezar voy a decir que la respuesta en mi caso no es sencilla y en la mayoría de casos no es tan obvia como el día 1 que empecé la carrera decidí que quería hacer esto. Yo tenía muy claro que quería hacer astronomía, pero tampoco tenía muy claro qué campo estar. De hecho, en mi trabajo de final de grado trabajé con física estelar porque básicamente durante una de mis asignaturas en Canarias me gustó muchísimo la física estelar, la física solar también me gustaba mucho, me parecía un campo muy interesante. De hecho, si habéis visto mi vídeo del TFG, pues veréis que básicamente utilicé herramientas de inteligencia artificial para clasificar las estrellas según los tipos MK de espectros estelares que
conoce todo el mundo. La típica frase de "Oh, be a fine girl, kiss me", pues básicamente eso. Lo que sucedió en mi caso es que yo estuve muy a gusto con las personas con las que trabajé en mi trabajo de final de grado. Lo que sucedió es que realmente ese no era su campo. Yo trabajé con esas personas inicialmente en mis prácticas, que fueron antes del trabajo, y mis prácticas también fueron de extragaláctica. Estuve analizando propiedades estadísticas, básicamente. Estuve analizando el color y la masa, pues, de un tipo especial de galaxias y analizando un poco. No dejaba de ser estadística lo que estuve haciendo en mis prácticas. Entonces, cuando yo finalicé mi trabajo de final de grado, si quería continuar, pues tenía que trabajar, obviamente, en lo que trabajaban mis tutores. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces se me ofreció la posibilidad, pues, de cambiar totalmente de campo y trabajar en astronomía extragaláctica. Y vais a decir, ¿para ti fue malo o bueno? Bien, la verdad es que me he enamorado de lo que he hecho durante mi trabajo de final de máster, que por cierto, más adelante voy a hacer un vídeo hablando específicamente de ese trabajo, pero ya entenderéis por qué aún no lo estoy haciendo. La cuestión es que la astronomía extragaláctica me enamoró y de hecho me gustaría mucho hacer una tesis sobre ello. Entonces, como he dicho, hay muchísimas ramas dentro de cada subgrupo y se pueden hacer muchísimas cosas, así que bueno, dentro de este campo podréis encontrar trabajos desde muy teóricos, trabajos de simulaciones, trabajos observacionales, bla 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 bla. En mi caso, por ejemplo, he descubierto que la astronomía observacional me gusta, pero me gustaría más estar en un ámbito intermedio entre teórico y observacional, si bien no tirando más hacia el teórico. La parte observacional es muy buena, pero también es cierto que, si uno hace un doctorado totalmente observacional, probablemente va a estar 4 años alojado en un observatorio o algo parecido. Puede que a alguien le encante la idea, a mí la verdad no me acaba de convencer, pero esto ya es totalmente a gusto del consumidor. Entonces, en mi caso, sí que he usado durante mi trabajo de final de máster muchos datos observacionales. Es decir, no he trabajado en simulaciones, he trabajado con datos observacionales, pero no son mis observaciones. Yo he trabajado con una base de datos. En mi caso, estaba trabajando con un grupo de base de datos de galaxias lenticulares, que son las galaxias con propiedades intermedias entre las galaxias elípticas y las galaxias espirales. Lo que hice allí básicamente, es hacer un análisis de datos de diferentes propiedades, etc. Pero bueno, que básicamente no he estado yo haciendo observaciones, pero tampoco por otro lado he estado haciendo simulaciones. Sí que es algo en lo que voy a trabajar próximamente, pero ahora mismo he hecho esto. Entonces, a mí personalmente el mundo de la astronomía extragaláctica me fascinó porque realmente trabajar con galaxias, con objetos tan lejanos y a la vez tan grandes es algo que me fascina. La verdad es que cuesta un poco de explicar, pero a la vez también os digo que si tuviera que cambiarme de campo no me supondría ningún problema grave dentro de lo que sería el mundo de la astronomía. Sí que es cierto que tengo mis preferencias como todo el mundo, pero de entrada no os preocupéis si os cuesta encontrar vuestra rama en la astronomía y de hecho durante la carrera investigadora, si os dedicáis a ello, probablemente vais a moveros en un cierto ámbito, pero podéis cambiar perfectamente de tema, ya sea durante el trabajo final de grado, trabajo final de máster, tesis, incluso postdoc. Puedes hacer la tesis de algo y cambiar ligeramente de tema en el postdoc. No hay absolutamente nada de malo en ello. Esta fue mi experiencia. Como veréis, estuve interesada en diferentes ámbitos y no hay nada malo en ello. Así que si no sabéis qué rama escoger en astronomía, que no cunda el pánico, porque todas son buenas, todas son maravillosas y al final seguro que encontráis un trabajo, un proyecto que os parece fantástico para vosotros. Así pues, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos una nueva semana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!